Aquí estamos de regreso en Bien por Casa, 10 de la mañana, 35 minutos, y ya estamos con nuestra invitada para hablar acerca de este tema que para algunos de repente dicen, ay, pero siempre hablan de lo mismo, pero siempre no, esto hasta el cansancio. Probablemente siempre le damos distintos enfoques, pero probablemente mucha gente no le preste la debida atención al tema. A veces lo dejan pasar como una cosa temporal, ya se le va a pasar, son cosas de muchachos. No lo creo, pero es importante mencionar y hasta el cansancio este tema, porque sí, es un problema grave el de las drogas en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo en general. Así que vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es Karen Sotomayor, psicóloga de vida. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Buenos días, Oscar, contenta de estar aquí en el programa nuevamente, y como tú dices, ¿no? Es un tema que tenemos que abordar siempre. Siempre, ¿no? Todo el tiempo. Porque además hablamos siempre en el programa acerca de la prevención, hablamos de distintos enfoques, cómo es que deberíamos acercarnos al tema, y creo que una de las cosas más importantes es para muchos padres enseñarles a reconocer también los síntomas, cuáles son los efectos del consumo de drogas en las familias, qué es lo que pasa cuando son chicos, cuando son grandes, ¿no? No hay que descuidar esas perspectivas, ¿no? Exacto, y en base a eso me gustaría hoy día puntualizar en dos temas muy importantes que se dan a raíz del consumo de drogas y que muchas veces las personas no lo tienen tan claro, ¿no? Y uno de ellos, o uno de los conceptos más importantes, es la tolerancia que las personas van obteniendo a partir del consumo. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Una persona que empieza consumiendo una cantidad X, digamos que logra conseguir un efecto, pero posteriormente y conforme el cuerpo se adapta a este consumo, esa cantidad X ya no va a tener el mismo efecto. Entonces va a necesitar ir consumiendo X más 1, X más 2, X más 3, y esto va a hacer que incremente la dosis y también la frecuencia con la que la persona consume. Y hablamos de drogas legales e ilegales, claro, ¿no? Porque se produce en ambos casos de la misma manera. Entonces el fenómeno de la tolerancia que se da en las personas es algo que se da de manera, digamos, natural. Es una cuestión biológica que va avanzando y que difícilmente alguna persona podrá tener el control de ¿no? Ahora, ¿y en el estado natural de la persona se puede manejar, digamos, con cotidianidad? Es decir, bajo alguna influencia, bajo algún efecto de droga legal o ilegal, ¿puede trabajar, estudiar, hacer su día normal? En el tema del consumo, nosotros hablamos de un proceso cuando hablamos de la adicción. Entonces hay al inicio un consumo de repente experimental o un consumo ocasional, mientras que esta persona consume ocasionalmente, podría tranquilamente seguir estudiando, seguir trabajando, ¿no? El tema es que como el fenómeno, por ejemplo, de la tolerancia se da de manera automática, digámoslo así, este consumo ocasional se puede convertir en un consumo habitual, que definitivamente va a ser de manera más frecuente y va a empezar a deteriorar otros ámbitos de su vida, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada en este proceso de la adicción en la cual una persona que tiene un consumo experimental puede pasar a un ocasional y de ahí subir a un habitual y así sucesivamente llegar a la adicción, ¿no? ¿Y cómo altera, cambia de manera muy drástica digamos, todo el aspecto emocional? Puede alterar mis relaciones familiares, mis relaciones sentimentales, con las novias, los novios, qué sé yo, con los amigos incluso, ¿puede cambiar mucho eso? Sí, definitivamente, y aquí es importante mencionar el segundo fenómeno que se da a partir del consumo, que es lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el organismo de una persona se adapta al consumo y una vez que deja de consumir, el organismo responde. Entonces lo trabajamos mucho con los chicos en los colegios que asumen, ¿no? Yo dejo de consumir cuando quiero, yo sé hasta dónde, yo sé cuándo lo dejo, y no es algo que sea tan fácil en realidad, porque la mayoría de personas empiezan a consumir porque al inicio existen algunos efectos que pueden ser placenteros para esta persona. Pero conforme el cuerpo se adapta, lo que sucede es que el organismo se acostumbra a recibir de esta sustancia y cuando le hace falta, reacciona. Y reacciona con síntomas y signos que son definitivamente desagradables, pues, ¿no?
dolores de cabeza, dependiendo del tipo de sustancia, de hecho, ¿no? Temblores, por ejemplo, en el caso del alcohol. En el caso de la marihuana, en el servicio Habla Franco nosotros recibimos consultas de chicos que si bien no experimentan, porque la mayoría de películas te presentan el síndrome de abstinencia, no sé si han visto Requiem, sí. ¿no? Un chico tirado en una esquina, temblando, sudando y que está muriendo. Entonces, no se da en esa magnitud en todas las drogas. El síndrome de abstinencia también puede ir variando de acuerdo al consumo que tiene esa persona y al tipo de droga que consume. Y en el caso de marihuana, nosotros en Habla Franco recibimos consultas de chicos que lo que experimentan como síndrome de abstinencia es la ansiedad, ¿no? Entonces no pueden estudiar, no se pueden concentrar, incluso chicos que de repente se dedican a carreras tipo diseño, arte, ¿no? En las que la marihuana antes los hacía pues de alguna u otra manera crear. Claro. Ahora no pueden porque si no han consumido se sienten bastante ansiosos. Pero esta asociación es un poco absurda, ¿no? Asociar el estado creativo, el estado emocional o el de relajación a una sustancia, o sea, no necesariamente ocurre así. Claro, es atribuirle a algo externo una capacidad inherente que puede tener esta persona, ¿no? Y eso también trabajamos mucho con los chicos, o sea, ¿por qué darle esta capacidad a la marihuana, que es una cuestión externa, cuando de repente, si revisamos un poco más atrás cómo eras de niño, qué capacidades tenías, encontramos que son chicos que tienen estas capacidades y que las han ido explotando a lo largo de su vida, pero ¿por qué atribuírselas a algo externo? Ahora, es una de las tantas y tontas justificaciones para decir que yo lo manejo, yo sé lo que me hace bien, yo tengo el control de las cosas, porque es también una forma de justificarlo, ¿no? De justificar el consumo, claro. En cualquier edad, además. Exacto, ¿no? Entonces los papás tienen ahí que manejar este tipo de información y, como siempre decimos, llevar a los chicos a la reflexión, ¿no? Si simplemente les decimos, no, la marihuana te hace daño, te va a matar, ¿no? Tenemos de repente un hijo que está en pero la universidad. Siempre entramos en esta etapa de contreras, ¿no? Sí. O sea, me dicen, no hagas, y ¿por qué? Pues sí, lo hago, ¿no? O sea, claro. Siempre somos así cuando tenemos esa edad complicada, ¿no? Por eso es que es importantísimo que los papás manejen información y lleven esta información, o sea, lleven a los chicos con esta información a la reflexión, ¿no? O sea, tenemos casos, nosotros consultas de chicos universitarios o que están en los institutos y que son consumidores habituales de marihuana. Y de hecho llaman o consultan porque se dan cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y nos encontramos muchísimos casos que experimentan el síndrome de abstinencia sin darse cuenta o no saben qué es lo que les está pasando, ¿no? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué no puedo hacer mis cosas como antes? Y vamos explorando un poco más y nos encontramos con que están experimentando lo que nosotros llamamos síndrome de abstinencia, pero como en la concepción tenemos pues a una persona revolcándose en el piso por el síndrome de abstinencia, que le da dolores, que suda frío y ese tipo de cosas, no lo identifican como tal. Entonces es muy importante conocer que de acuerdo incluso al tipo de sustancia pueden variar tanto los efectos como los fenómenos que se dan a la par, ¿no? La tolerancia o el síndrome de abstinencia. Hay un efecto que es el efecto del consumo en los amigos, en las parejas, que es como condicionado al estar o no con estas personas, ¿no? O sea, ¿quieres estar en nuestra mancha? Pues, ya, todos fumamos, ¿no? Fuma tú también. ¿Quieres salir conmigo? Pero tu flaca empieza con el juego y de pronto tú, por no perderla o por no perderlo, empiezas a caer en eso también, ¿no? Qué delicado, porque evidentemente hay un factor ahí emocional con el que jugamos todos. Y como padres o como responsables, si quieres, de un joven o de una joven, es delicado también porque ahí estás interviniendo en dos cosas fuertes. Una, el riesgo del consumo, y dos, una relación emocional. Exacto. Entonces, es complicado para los grandes, para los adultos, entrar en esto. Claro, y el tema de la presión de grupo es algo con lo que los papás se van a tener que enfrentar cuando tengan hijos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñarles a decir que no? De repente, ¿cómo enseñarles a valorar y tomar sus propias decisiones, ¿no? Desde casa hay que trabajar eso y desde muy pequeños, porque de hecho van a salir a la calle y van a sentir la presión del grupo. Entonces hay que enseñarles a valorar y a tomar sus propias decisiones, ¿no? Claro. Trabajábamos también bastante a partir de lo que vamos encontrando sobre todo en las escuelas, en los colegios, ¿no? Este tema, trabajamos mucho el tema de autenticidad.
¿no? De que los chicos puedan tomar sus decisiones, que los demás como amigos, porque es así la figura que se presenta dentro de la presión de grupo, tienen que aceptar nuestras decisiones, ¿no? Tal cual son. Si yo decido no hacerlo, esta persona que es mi amigo va a aceptar que esta es mi decisión. Si nos encontramos con alguien que no lo acepta, entonces vamos a una evaluación un poco, digamos, un poco más profunda con estos chicos, ¿no? ¿Qué estamos teniendo o cuál es el concepto de amigos que tenemos ahí al frente, ¿no? Claro. Bueno, sobre eso, sobre esa premisa, yo diría que tenemos entonces que trabajar en función a una personalidad muy fuerte y muy definida, que aprenda a tomar decisiones por sí mismo. Entonces habría que, como padres, como profesores, como formadores, como comunicadores, enseñarles también a que estas decisiones no pueden ser impuestas por nosotros. Es decir, tómalas porque a mí me da la gana. Exacto. O sea, eso también es una forma de enseñarle a obedecer, y probablemente los amigos o las novias y los novios funcionen igual en algún momento. Claro. Y repiten el código, ¿no? Sí, se va formando un patrón, ¿no? Por eso es que ahora es tan importante el trabajo con los padres, ¿no? El educar con el ejemplo, el no simplemente decir no lo debes hacer y no explicar el por qué, claro, ¿no? El no invitar al diálogo, a la reflexión sobre eso. Un simple no podría tener el efecto contrario. Exacto. Entonces, es como porque me da la gana, porque soy tu madre y te lo ordeno. Me tienes que obedecer. Porque me tienes que obedecer, soy tu padre, porque yo pago las cuentas. O sea, es como un ratito. Si no estableces un código, si no estableces si no le enseñas a tomar decisiones, probablemente no lo puedas controlar después, ¿no? ¿Y qué ocurre con los padres que no saben reconocer estas sustancias? Porque muchos padres probablemente no tienen idea de cómo huele, cómo se ve, cómo reconocer pues algún cambio de estado en sus hijos. Exacto. Nos encontramos que la mayor parte de las consultas que nosotros tenemos, los papás ni siquiera tienen la más mínima idea de qué tipo de sustancia está consumiendo, ¿no? O sea, no identifican si está fumando marihuana o si de repente está esnifando cocaína. O sea, en realidad no hay de parte de los padres mucho conocimiento sobre este tema. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Digamos, en cuanto a los indicadores visibles del consumo. Claro. Encuentran de repente pipas en el cuarto, o los bonds, o encuentran el papel que se utiliza para fumar y no saben, ¿y esto para qué? ¿No? Entonces, para entrar en detalle con los padres que nos están viendo, ¿no? Vamos a tratar de describir algunos de estos elementos que tú dices, ¿no? Ajá, son unas pipas. Por las pipas. ¿Cómo las describimos? Son bueno, hay de diferentes tipos, ¿no? De vidrio. Incluso hay algunas caseras que los chicos utilizan. El papel para fumar es este papel bastante delgadito que viene en unos sobrecitos rectangulares. Los papeles para armar los cigarrillos de marihuana. Son papeles muy delgaditos, blancos. Casi transparentes. Casi transparentes. Claro. En el caso por ejemplo, de otro tipo de sustancias, lo que utilizan o donde viene, digamos, en el recipiente en el que se lo venden, es papel periódico doblado muy chiquitito, ¿no? Los palitos de fósforo. Entonces hay ciertos indicios de que existe un consumo en casa, ¿no? El olor, que es bastante distinto del cigarro, al de la marihuana, incluso al de la pasta, ¿no? Entonces, si los papás detectan algo de esto, es importante ponerse en contacto, bueno, en este caso con Habla Franco, ¿no? Porque además de los indicios que podemos encontrar y que para cada sustancia son distintos, también debe haber algún cambio comportamental que está acompañando esto. Claro. Y como siempre decimos, ¿no? O sea, va a ser mucho más difícil para un padre que no está de manera permanente o no es muy cercano al hijo, no tiene un vínculo muy estrecho, va a ser más difícil identificar estos cambios. Pero tratemos por lo menos de buscar en casa a quien está más cerca y ver qué tipo de cambios ha ido teniendo este chico a lo largo de este tiempo, ¿no? Que sospechan sobre todo del consumo. Ahora mencionaste algo que me hizo recordar un caso, ¿no? De una madre que estaba absolutamente negada a aceptar la condición de su hijo. Y como toda madre decía, no, yo sé que tiene malos amigos, los amigos, pero él no, porque es mi hijo, porque yo lo he criado, porque yo sé cómo es, porque es mío, porque lo quiero y lo adoro. Y entonces decía, bueno, ya está bien, señora, todo lo que tú quieras con tu hijo, todos queremos a los hijos, pero
tampoco podemos cegarnos, tampoco podemos decir, oye, un ratito, hay que tratar de reconocer, no es solamente porque pare con este grupo de chicos es que ya uno sospecha, sino es la actitud y la forma. ¿Qué ocurre con estos padres, estas madres que se cierran o se niegan a la posibilidad de aceptar, ¿no? O sea, no se puede negociar con ellos? Cuando todo es evidentemente lo contrario a lo que quieren creer, a lo que quieren creer, ¿no? Exacto, y en realidad es parte de un proceso la negación como padres, ¿no? Y lo encontramos de manera muy frecuente. Entonces, lo importante es trabajar la conciencia de esta situación en casa, ¿no? Que ellos sean conscientes de cómo esta situación ha ido evolucionando y cómo ha ido afectando a la familia y al entorno de este chico, ¿no? Claro. Y encontramos padres que van a negar, como encontramos padres también que de alguna manera se sienten culpables por todo lo que está pasando. Entonces, digamos que son las dos primeras reacciones que vamos a encontrar de parte de los padres. Probablemente la culpa sea la que los haga negar también. Exacto. Y digan, no, si es mi responsabilidad, mejor no hay forma. Exacto, y encontramos también padres en los que la mamá pide ayuda y el papá no quiere aceptar esta situación, ¿no? Entonces, en realidad, en cuanto a familia, vamos a encontrar una serie de patrones y una serie de respuestas frente al consumo que definitivamente tenemos que abordar como especialistas, ¿no? Perfecto. Bueno, Karen, se nos acabó el tiempo, pero bueno, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy para aclararnos nuevamente este tema, y espero que en su casa también lo tengan un poco más claro y que podamos atrevernos a ir un poquito más allá, a pedir ayuda, pedir asesoría de los amigos de Habla Franco, ¿no? Exacto, si sospechan incluso, ¿no? Porque muchos papás sospechan del consumo y no saben cómo abordar el tema con sus hijos. Comuníquense con nosotros, la línea es gratuita a nivel nacional, es el 0844-400. Estamos de lunes a sábado con un equipo de psicólogos esperándolos justamente para absolver cualquier duda, cualquier consulta y, bueno, como decía, ¿no? Si es una sospecha nada más, no se preocupen, ¿no? El servicio es totalmente confidencial y lo importante es poder brindarles las pautas para abordar este tipo de temas. Perfecto, gracias Karen, nuevamente.